Buenos días, profesor. Nuestro grupo está conformado por Alberto Ramírez y Felipe Sangüesa y en el siguiente taller vamos a hablar qué son los residuos nucleares. Bueno, para comenzar, los residuos nucleares son aquellos materiales que no están previstos para un uso posterior o que contienen o están contaminados por radionucleidos. ¿Qué son los radionucleidos? Son átomos con exceso de energía nuclear. Bueno, ¿dónde se generan los residuos nucleares? Normalmente o donde mayormente se generan son en las industrias nucleares. En Chile, la industria nuclear igual es bien pequeña, no tiene un crecimiento notorio a comparación, por ejemplo, de otro tipo de industrias, pero sí se generan. También se pueden generar, además de que se generen en industrias nucleares, se generan en hospitales, centros de investigaciones, clínicas, bueno, y en minería. En Chile los residuos radioactivos generados son ínfimos, de media y baja actividad y de corta duración. Esto quiere decir que en el país se generan residuos, pero no necesariamente se almacenan por cientos o miles de años. En Chile podemos encontrar un centro de almacenamiento que es en Santiago, se llama Centro de Estudios Nucleares Los Aguirre, ahí como se puede apreciar en el mapa. Ahora, ¿qué procesos antropogénicos generan residuos nucleares y cómo? Bueno, el hombre es el principal generador de este tipo de contaminantes. Principalmente se generan con la eliminación de agua y residuos líquidos en contacto con reactores nucleares. También se generan por ejercicios de militares, ensayo o pruebas de estos. Otra forma es las instalaciones médicas, centros de investigación, fábricas, centros clínicos que no hacen un correcto almacenamiento de estos residuos o no tienen lugar donde almacenar. Ahora, ¿qué riesgos se pueden generar o qué riesgos generan los residuos nucleares? Los radionucleidos, como lo mencioné anteriormente, se difunden a través del aire, por disposición del suelo o por el agua. Entonces, la vía de ingreso puede ser vía digestiva, vía respiratoria. Sea cual sea la vía de ingreso, el tamaño de la partícula eh, representa o va a afectar a la parte específica del organismo. Por ejemplo, si entra por la vía respiratoria, puede llegar a almacenarse o quedarse en el pulmón y esto a largo plazo va a hacer circular los radionucleidos por todo el organismo. En este caso, este tipo de radiación se llama radiación interna, ya que esta radiación al final se emite dentro de la estructura biológica, o sea, dentro de los tejidos, de los órganos, de las células. A la hora de evaluar un puesto, a la hora de evaluar o de evaluar el impacto sobre la salud humana, la máxima importancia es conocer si la reacción es externa o interna. Por ejemplo, el uranio utilizado en los reactores nucleares se desintegra por partículas alfa. Estas partículas son poco penetrables. Entonces, si se encuentran con una máquina con este tipo de partículas, es muy posible que no ocasione directamente o enseguida algún cambio para la salud, porque todo depende de la exposición y del tiempo que uno permanezca con esto. Ahora, si esta vía de ingreso es interna, los efectos son mucho más rápidos, ya que se desintegran las células y bueno, y otros factores más que intervienen a la salud. Las radiaciones nucleares pueden provocar enfermedades muy graves, como catarata, hemorragias, bueno, cáncer, leucemia y problemas cardiovasculares e inmunatorios. Además, la leucemia es el primer tipo de cáncer asociado a la exposición de radiaciones, aunque también se evidencia un riesgo elevado de padecer cáncer de estómago, de colon, al hígado, pulmón, pulmón más que nada porque una de las principales vías de ingreso de este tipo de partículas. A las mujeres, por ejemplo, afecta igual muy rápido en las mamas o en las tiroides. El radionucleido. Nos surge de ahí la pregunta qué es un radionucleido y cómo nos podría afectar esto en nuestro organismo. Un radionucleido, que es lo que tenemos en la siguiente imagen de la presentación, es un nucleido o núcleo atómico, en otras palabras, que es inestable. Esta característica de inestabilidad provoca que este mismo se degenere y al degenerarse emite radiación ionizante. El tema de esta radiación ionizante es que puede atravesar nuestro cuerpo y desintegrar nuestras células
al desplazar los electrones de los átomos de nuestras células. Esta misma emisión que genera va desplazando los electrones de nuestros átomos y eso puede provocar varios de los perjuicios que ya había mencionado mi compañero Felipe, como pueden ser mutaciones, cefaleas, vómitos, incluso la muerte. Bueno, ¿para qué se emplean estos núcleos atómicos? Se utiliza generalmente en distintos tipos de tecnología nuclear, algunos de los más conocidos para obtener energía en las plantas de energía nuclear, para diversos usos industriales, en la medicina, en los escáneres, y obviamente también está para la elaboración de armas nucleares, entre otros. Bueno, pasando al siguiente título, ¿la radiación se traspasa o se contagia de una persona a otra? La respuesta de esto es que no se contagia como si fuera un virus, no es una bacteria ni nada por el estilo. Es un riesgo físico, de carácter físico. Entonces no se puede contagiar de una persona a otra, más sin embargo sí se puede absorber a un objeto. Es decir, un objeto como puede ser un tornillo, la ropa de alguien que estuvo expuesto a radiación, puede quedar impregnado de radiación. Y estos elementos impregnados con radiación, al estar en contacto con otra persona, puede afectarle de las maneras que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, ¿qué normas nacionales existen en Chile sobre el manejo de material radioactivo? En el Decreto Supremo 594 se menciona esto, pero no aparece mayor información que la que dice que se deberá ver en, en- en los documentos creados por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es la que se crea en la Ley 16.319. Aparte de eso, tenemos otra ley en Chile sobre la radiación, que es la ley 18.302, que es sobre seguridad nuclear. También tenemos la norma chilena 2120, en específico la número 7, que la norma chilena 2120 es sobre la clasificación general de las sustancias peligrosas que hay en nuestro país, o de las que hablaremos en nuestro país. Y el documento 7 es específicamente el que habla sobre las sustancias radiactivas. También tenemos la norma chilena 2190, que es sobre la identificación de estas sustancias peligrosas, que son los rombos que vemos en la imagen de la presentación, que básicamente es el rombo identificador que hay para todas las sustancias peligrosas de Chile, que es el que se nombra en ese decreto. Y también tenemos el decreto supremo número 3 del año 1984. Recordar buscar el de este año porque los de los otros años se cambia y no es el mismo documento. Pero el decreto supremo número 3 del año 84 que habla sobre el reglamento de protección radiológica en las instalaciones radiactivas. ¿Qué normas internacionales existen sobre este manejo de este material tan peligroso? Una de las existentes son las normas de seguridad OIEA o Organismo Internacional de Energía Atómica, que sería el organismo a nivel internacional que entregaría las normas básicas de cómo debería tratarse la energía nuclear y sus distintas características y información al respecto. Muchas gracias.